Señores, gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Vamos a decirle a la gente, lo primero es que hoy nos vamos a extender un poquito más. Inauguramos una nueva forma. Que no estén mirando el reloj porque va a haber tiempo para conversar con el magistrado. Sí, cuando las cosas lo ameriten, entonces vamos a estar un poquito más acá en Enfoque Matinal en NCDN. La segunda cosa es decirle que aquellos que quieran hacer preguntas, en este caso al magistrado Jorge Subero Isa, que como saben fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, ustedes usen la etiqueta que está arriba, NCDN Consejo. Dicho esto, damos la bienvenida a Jorge Subero Isa, abogado, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, hombre reconocido académico. Muy buenos días. Muchas gracias. Otra vez aquí con ustedes. Por supuesto. Bueno, vamos a abordar el Consejo Nacional de la Magistratura, se reúne en el día de hoy. En el anterior consejo usted formó parte, era entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué expectativa tiene usted en este momento? Y bueno, que le explicara a la gente por qué la relevancia de este tema para la sociedad dominicana. Las expectativas serán satisfechas en la medida en que los intereses políticos así lo permitan. En otras palabras, solamente en la medida en que las fuerzas políticas entiendan que se van a satisfacer las necesidades, las expectativas de la gente, en esa medida se hará. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque las fuerzas políticas de la nación necesariamente son las que van a determinar a través de sus representantes quiénes van y quiénes no van. En el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, yo debo de manifestarle que en la primera etapa nunca se ha celebrado en la República Dominicana un proceso de tanta transparencia como en eso. Porque se le dio la oportunidad a todos los dominicanos que tuvieran las condiciones establecidas por la Constitución que participaran como aspirantes a cualquiera de los 3 niveles y de las facultades que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura para el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. O sea, nadie puede cuestionar la primera fase de ese procedimiento que se siguió, ese proceso que se siguió para la elección de los jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en la segunda fase. En la segunda fase hubo ciertos problemas que como yo fui una parte muy activa en eso, y hice un juramento de no revelar lo que se había tratado allí, no lo voy a atacar. Pero lo que quiero destacar es que incluso lo legitimó ese proceso las personas que participaron en el mismo. O sea, no hubo un solo abogado aspirante al Consejo, a cualquiera de las 3 posiciones, que pudiera cuestionar esa primera fase, porque todos esos interesados participaron en todo ese proceso. Parecería que se repite la historia al paso de los años y constituye de nuevo una formación de la política del gobierno. El gobierno y el partido de gobierno tienen mayoría representada en el Consejo de la Magistratura. Parecería que es aspirar a una ilusión a que se varíe la decisión de esa mayoría para continuar teniendo cierto tipo de hegemonía o de presencia en los ámbitos judiciales de las altas cortes. Es una ilusión. O sea, pretender que las fuerzas políticas mayoritarias van a ceder terreno en aras de tener, no el control, porque yo creo que no hay control, pero por lo menos tener de una manera o de otra la simpatía de los integrantes, eso es una ilusión pensarlo en nuestro país en las actuales circunstancias. Es diferente al proceso que ocurrió en el año 1997, pero las circunstancias históricas en que ocurrió fue totalmente diferente. Me gustaría un poco que usted nos contara su experiencia. Usted fue parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Acaba de hacer referencia, por ejemplo, a una normativa que era no divulgar posteriormente, o sea, lo que ahí se trató como un asunto ético ético de parte mía, de parte suya. Nosotros pudieron haberlo divulgado y de hecho lo han hecho. Me gustaría saber un poco cómo se da ese proceso. ¿Qué va a pasar hoy a la luz de su experiencia? ¿Llegan? ¿Cómo se define el reglamento? ¿Cómo se vota? ¿Cómo es ese proceso? Lo que usted vivió, la experiencia que usted vivió. Mire, hay mucha confusión, incluso con las expectativas que tiene la gente. Hay 3 normas fundamentales que son las bases sobre las cuales debe tomarse la decisión. Primero, la ley 138.11, que es la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que modificó, derogó la ley anterior, la 132 del mismo año, la 132.11. Esa ley establece cuál es el mecanismo de elección que está para el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay otros 2 reglamentos de la misma época y de la misma fecha, que es el reglamento 001
y 002 del Consejo Nacional de la Magistratura, que están vigentes. Esas 3 normativas están vigentes. Quiero establecer una diferencia. El reglamento 001 del Consejo Nacional de la Magistratura del 11 de agosto del año 2011, es un reglamento general que establece los criterios generales para la elección del Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia. Okay. El segundo reglamento es un segundo reglamento exclusivamente para la Suprema Corte de Justicia, para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No aplica en este caso, porque necesariamente solamente el sustituto del magistrado Julio César Castaño Guzmán puede venir de sectores extraños a la ley de carrera judicial. Los demás. Todos los jueces, hay 3 jueces que necesariamente tienen que provenir de carrera, desde un juez de paz hasta un juez de corte. Ahí no hay discusión. Ahora, ese reglamento, ese segundo reglamento, establece 8 criterios de evaluación en su artículo 2, si no me equivoco. Me refiero al número 2. A pesar de que son criterios establecidos para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que fueron tan bien elaborados que esos mismos criterios deben servir para cualquiera de los jueces que aspiren, de los jueces de carrera, que aspiren a ocupar las plazas de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, con excepción del magistrado Castaño Guzmán. Ese proceso debe seguirse el mismo criterio, ¿eh? O sea, no hubo limitación, quiero que quede bien claro. En esa primera fase no hubo limitación. Todo el que quería participar, participó. Y las únicas limitaciones fueron lo que establece la Constitución de la República cuanto a la cuota para la Suprema Corte de Justicia y cuanto a algunos criterios. Cuando usted cita 8 características, me gustaría que aunque no lo diga todos, 8 criterios, que aunque no lo diga todo literalmente, nos dijera cuáles son parte de esos criterios. Recuerdo que hablaba de probidad, de laboriosidad, de honestidad. O sea, hay 8 que están descritos en el artículo 2 de reglamento. Son criterios generales para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque hay que hacer una observación. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia se evalúan, no se sustituyen automáticamente. En el 97 se violentó porque no hubo evaluación, sino sustitución pura y simplemente. Por eso es que en la designación mía, yo no superé la prueba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero superé la prueba como juez. Por eso me dejan a mí como juez, pero yo entendía que realmente mi papel principal en la Suprema fue como presidente, no como juez. Evaluando el desempeño de las cámaras penales de la Suprema Corte de Justicia, ¿está la sociedad satisfecha del desempeño? Mi querido Frank, es un tema un poquito neurálgico para mí por las relaciones y los vínculos que tengo yo con ellos. Sí. Yo prefiero no contestar esa pregunta. De acuerdo, el desempeño del Pleno con respecto a la sanción que han establecido al paso de los años sobre jueces que se ha considerado que han faltado a la ética y al mismo desempeño de sus funciones, ¿cómo usted lo considera? Hay que distinguir lo que era la Suprema Corte de Justicia cuando tenían las facultades disciplinarias y lo que era el Consejo del Poder Judicial, que es quien lo tiene ahora. Ya la Suprema Corte de Justicia no tiene ninguna función ni administrativa, ni financiera, ni disciplinaria. Yo creo que esas medidas de suspensión que ha realizado el Consejo del Poder Judicial son efectivas y en muchos casos realmente merecen que sean aplaudidas. Me gustaría escuchar una opinión suya sobre este aspecto, aunque usted no entre en los detalles de lo que pasó en la segunda fase, pero a la luz de los acontecimientos y digamos que del cuestionamiento que surgió en la elección de las altas cortes pasado en ese proceso que usted estuvo. Obviamente fue un proceso hasta lindo, uno vio por televisión a la gente que fue y se sometió a ese escrutinio. Yo conozco jueces que fueron y que terminaron dejando la judicatura un poco desilusionados por lo que posteriormente pasó. Puede que la primera fase donde va todo el mundo sea muy hermosa, pero cuando llega el momento de la elección propiamente dicho, ese elemento político que pese tanto, de alguna manera desestimula a jóvenes que dicen, o personas que dicen, bueno, yo tengo una carrera, tengo todos los elementos, voy a ir a someterme, pero si yo no tengo un enllave, si yo no soy parte de un grupo, igual no soy beneficiado. ¿Hasta qué punto podemos esperar un sentido de independencia en ese sentido y que no pese tanto el elemento político? En la misma medida que no ocurra lo del Consejo anterior. En la misma medida que no ocurra lo del Consejo anterior, entonces en esa misma medida vamos a tener jueces más o menos independientes. Ahora yo quiero hacer una aclaración.
como los jueces que vienen para sustituir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, me refiero exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, son jueces de carrera. Yo no tengo predilección. Ah, claro. Y es obligado que sean de carrera. Y le atribuyo el beneficio de la duda con respecto a su honestidad, con su probidad, con su laboriosidad, todo eso por el hecho de ser jueces de carrera. Posiblemente lo que hay que establecer 3 criterios distintos. Un criterio es para ser juez del Tribunal Superior Electoral. Sí. Y otro distinto para ser juez del Tribunal Constitucional, y otro totalmente diferente para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero yo quiero llamar la atención que hay un punto que se han olvidado, por lo menos no he oído ningún comunicador ni siquiera de abogado. El caso del magistrado Julio César Castaño Guzmán, un caso interesante. No solamente porque su sustituto viene de fuera, no de la carrera, no puede venir de la carrera porque la Constitución estableció una cuota y hay que respetarlo. Pero además, estamos hablando del primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que designarlo el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero además, tradicionalmente, el primer sustituto del presidente de la Suprema es al mismo tiempo el presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. O sea que es un elemento muy importante, y yo creo que el problema podría presentarse más en esa elección que en los jueces de carrera. En los jueces de carrera es muy fácil, los criterios lo establecen. Sí, claro. Hay evaluaciones que lleva la Dirección General de Carrera Judicial, que puede determinar perfectamente cuáles son los que son idóneos para ocupar la posición. ¿Ellos tienen que ir o el Consejo podría eventualmente alguien que no está participando? O sea, si los miembros de la Judicatura tienen aspiraciones, ¿tienen obligatoriamente que someter su candidatura o lo someten otra o se pueden salir de...? No, cualquiera lo puede proponer, ¿eh? Okay. O sea, no tiene que ser una proposición. La mayoría de aquellas veces fueron propuestas de la sociedad civil, de cualquier organización o de un amigo. O sea, lo importante es que haya el interés, que se vea la manifestación del interés de participar en uno de esas posiciones. ¿Es suficiente el periodo de 7 años para el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? No. Incluso Leonel Fernández era partidario de que no hubiera edad. Y lo manifestó, lo digo porque lo manifestó varias veces. Él decía que cómo va a retirarse a los 75 años una persona. Ponía el caso, por ejemplo, de don Álvarez Valencia. Y decía que y de Margarita Tavares. Como si es injusto que personas, cuando están ya en plenitud de su conocimiento, de experiencia y de prudencia, puedan ser sustituidos. Otras cuestiones lo motivaron a él a que realmente a los 75 años se pudieran retirar. Pero yo creo que no. Yo sigo creyendo el criterio. Y hay un punto importante. Para el aprovechamiento de la formación del mismo recurso humano, ya sea particular o del Estado que contribuye. Sí, correcto. Porque es que cuesta, es un recurso humano costoso para el Estado dominicano, sí, la posición de juez, de cualquier juez, porque el Estado invierte mucho en su capacitación, invierte mucho en sus beneficios. Sí. O sea que yo creo que es poco tiempo. Me gustaría un poco, si pudiéramos pensar en esta selección, en esta elección, que miráramos un poco el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, yo creo que el cambio es mucho más drástico que la Suprema Corte de Justicia, porque está combinado a que sean sustituidos todos, pero no necesariamente. Algunos podrían ser ratificados. El criterio de ratificación está normado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue ese proceso? No. Miren, si ustedes buscan los 2 reglamentos que aparecen en internet, están en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, los 2 reglamentos tienen la firma mía como miembro del Consejo. Nunca se estableció un criterio para el Tribunal Superior Electoral y para el Tribunal Constitucional. Se establecieron criterios muy generales en el reglamento número 1 para los 3 órganos. Pero no hay, mientras para los jueces, para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, hay 8 criterios. Para el Tribunal Superior Electoral y para el Constitucional no hay ninguno. Solamente que reúnan los requisitos que establece la Constitución de la República. Tal vez he oído al senador Paliza diciendo que va a proponer la modificación de esos reglamentos. A lo mejor se abarcará también los criterios para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que el gran problema va a surgir con el Tribunal Superior Electoral más que con los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los aspectos que podríamos estar pensando es
la conveniencia o no de que el factor político pese tanto. Si usted tuviese que hablar con el presidente de la República, por ejemplo, porque hay una ganancia que para los que mandan, para los que tienen el poder, les parece claro. Tener gente que les favorezca es siempre una tentación del ser humano. Es decir, yo escojo a mis parciales. Esa es una cosa obvia el beneficio que tienen, pero desprenderse de eso necesita que pasemos por el sedazo de a quién conviene y cómo le conviene incluso al presidente de la República que sean lo más independientes posible. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cuál sería el beneficio? Es que todo va a depender de la voluntad que tenga el presidente de la República, de que haya en el país institucionalidad y haya órganos independientes. Yo no vislumbro esa posibilidad, ni antes ni ahora. ¿No vislumbra esa posibilidad? Es una visión a posteriori de la situación de la experiencia anterior. Claro, claro, señores. La fuerza los política... presidentes, el recurso humano, el gerente de la reunión del Consejo de la Magistratura, muchas veces no se ejercita en pensar lo que será el juzgamiento de la historia con su desempeño en estos casos. No, yo creo que los intereses inmediatos, políticos inmediatos. Yo creo que la única excepción, y porque fue una imposición, fue el caso en el 97 con Leonel Fernández, que se le impuso por la sociedad civil, los partidos de oposición, los empresarios, las iglesias católicas le impusieron a Leonel Fernández, pero lo que yo siempre he dicho. Y él estaba nuevo. Leonel era un académico, acababa de salir de los tribunales con todo y todo, perdió la inocencia en el poder. Pero todavía era un hombre inocente. Inocente. Yo le dije, siempre fue un hombre inocente, pero perdió la inocencia, el poder hace perder la inocencia. Entonces yo no creo que el presidente Danilo Medina realmente tenga esa voluntad acendrada de no tener en su favor personas que en un momento determinado puedan hacerle un favor. Y usted está diciendo el presidente, es importante que le explique a la gente, y con esto termino porque ya tenemos que ir terminando, la importancia del voto del presidente porque vale doble. Sí, o por lo menos es decisivo. Es decisivo. Pero además hay una práctica que yo no sé, usted que estaba en el consejo me podrá decir, a mí me contaron, yo no sé si es verdad, pero me contó alguien que estaba en el consejo, que cuando se escogieron las anteriores altas cortes había gente que acechaba por quién votaba el presidente. Cuando el presidente hacía así, fulano, y entonces ellos levantaban sus manos, esperaban ese momento. Hay gente que va y está pendiente a ver. Eso cae dentro de mi secreto, a las deliberaciones, pero no quiero que terminemos sin yo hacer este... Sí, pero el peso, perdón, antes que usted... El peso del presidente es determinante. Determinante. 2 votos, eso es... Solamente no fue determinante en el 97, que el presidente se aplastó. Ya. Entre la oposición, recuerde que la composición anterior era totalmente distinta. Leonel Fernández no tuvo uno solo. Leonel Fernández no consiguió un solo candidato de lo que propuso en el año 97. O sea que esa es la importancia de la diversidad de criterios en los organismos colegiados. Por eso que yo he dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura, si queremos diversificarlo, si queremos democratizarlo, debemos de ampliarlo. ¿Cuáles son las ampliaciones que se requiere? Bueno, yo creo que no es justo que no esté presente en la integración del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Superior Electoral, que el presidente del Colegio de Abogados no esté, y mucho peor todavía que no esté una representación de la academia, de las escuelas de derecho, que son los elementos. O sea, yo creo que hay que ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí se está hablando de transparencia, aquí se cree que solamente a través de la transparencia se hacen las cosas bien. No. Aquí hay muchas cosas que se han hecho transparentes y se han hecho muy malas. Y pudiésemos jugar a la inocencia y a la ingenuidad pensando que no guarda relación la escogencia del Tribunal Superior Electoral con un proyecto de reelección del 2020. La pregunta es interesante y ahí es que se va a poner de manifiesto la independencia de los poderes y principalmente el interés del partido gobernante de seguir o no seguir. Ya se está hablando por ahí de una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional que, al decir de muchos, deja una brecha para la repostulación del presidente en el año 2020. Bueno, Jorge Suero Isa, en estos días vamos a hablar mucho con ustedes, esperamos poder tener esa posibilidad, porque hemos pensado aquí en este canal, no solo el programa Enfoque Matinal, sino en SDN, de dar un seguimiento estrecho por la relevancia que tiene la selección de este Consejo Nacional de la Magistratura, la que va a ser de estos jueces. Pueden contar conmigo. Recuerden que aquella vez les dije yo, cuando la punta de iceberg del Odebrecht, yo llamé la atención de que la sonoridad de los nombres iba a ser determinante. Yo creo que
Falta mucho todavía. Entonces, con Jorge Subero Isa volveremos a conversar, obviamente, porque desde aquí queremos decírselo, hoy comenzamos este proceso que no finalizará hasta que sean electos los miembros de las altas cortes, los que se van a elegir en este momento. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias a todos los panelistas que hoy estuvieron y dieron un aire diferente a este programa. Sí. La verdad que hemos tenido una jornada que la hemos disfrutado, ha sido el resultado. Y aprendido al mismo tiempo. Sí, y el resultado del trabajo de mucha gente. Para este programa no solo ha trabajado el equipo de producción de NSDN, también Albanelis Familia estuvo comprometida desde el principio y todo un equipo de gente que hizo posible que hoy fuera un día distinto. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias. No, y le prometemos un programa especial a la conclusión de la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a quienes escogieron y quienes van a estar ahí por 7 años. Vamos a dar seguimiento a todo ese proceso, el antes, durante y el después. Exacto. Señores, tengan un feliz día, que sea bueno, y mañana nos encontramos de nuevo aquí.